Estaba ocupado en mis actividades habituales cuando sentí este fuerte impulso interior y tuve que ir al templo. Dios no solía hablarme de esa manera, pero en esta ocasión fue como una voz en mi cabeza que me decía: Simeón, ve al templo ahora mismo. Soy Omar Jaramillo y quiero darte la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, hoy estamos haciendo algo diferente, llevamos algunos días haciéndolo, y es que estamos contando las historias de la Navidad en primera persona desde la perspectiva de un personaje distinto cada vez. Sí, así es. Me he divertido mucho intentando pensar en la historia de la Navidad desde la perspectiva de las personas que la protagonizan. Claro. Y hoy estoy pensando en Simeón. ¿Cómo era este hombre? Un anciano que había seguido fielmente al Señor y que pudo sostener en sus brazos al niño Jesús, al Mesías prometido, y que dijo: ahora mis ojos han visto tu salvación. Simeón tenía paz en su corazón. Sabía que todo estaba bien entre él y Dios. Tuvo que ser algo maravilloso. Muy a menudo escuchamos la historia de la Navidad desde la perspectiva que nos da Lucas 2. Lo leemos cada Navidad porque ya es tradición en muchas familias. Ahora, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención al observar los distintos personajes que se encuentran en este relato bíblico? Bueno, una de las cosas más significativas es que Lucas fue uno de los escritores de los Evangelios, junto a Mateo, quienes registraron para nosotros los relatos de esos testigos oculares. Estos testimonios son las palabras y las experiencias de personas que nos están señalando la gloria de Cristo, la cual anhelamos poder contemplar nosotros mismos algún día. En esta ocasión vamos a ver la historia de la Navidad a través de los ojos de Simeón. Así que si puedes, abre tu Biblia en Lucas capítulo 2. Estaremos observando los versículos 21 al 40 en este mensaje titulado La historia de Simeón. Bueno, es un placer para mí estar aquí con ustedes. El único problema al bajar hasta acá es este viejo cuerpo. 2000 años allá arriba y ya había olvidado cuántos achaques y dolores. Me encantaría contarte cómo es allá arriba, pero no me está permitido y aunque lo intentara, tampoco podría. Supera todo lo que jamás habría imaginado. Algún día, algunos de ustedes lo descubrirán por ustedes mismos. Por cierto, me he enterado que ahora usan métodos tecnológicos para contar historias, pero no esperen nada muy moderno y sofisticado de un viejo como yo. En fin, tiendo a desviarme cada vez más con los años. Mejor voy al punto. ¿Sabes? Ahora tengo la mente tan clara allá arriba que había olvidado lo confundida que podía estar dentro de este viejo cuerpo. Así que intentaré no desviarme con cosas secundarias. Ahora quisiera contarte mi versión de la historia. Yo no estuve en Belén, ni vi a los ángeles y no visité el pesebre, pero lo tuve en mis brazos 8 días después que nació. Debo comenzar mi historia un poco más atrás. Por cierto, tienes que saber que no es fácil para mí contar esta historia en público. Muchos piensan que yo era un sacerdote porque ese día me encontraba en los atrios del templo. No sé de dónde surgió esa idea, ciertamente no de las Escrituras. Yo no era sacerdote, sino lo que hoy llamarían ustedes un laico. Yo era un hombre común que vivía en Jerusalén. Por eso Lucas me describió en su evangelio solo como un hombre en Jerusalén que estaba allí cuando María y José entraron con Jesús al templo. Lo asombroso para mí es que él ya había nacido y el rey aún no sabía nada de eso, excepto lo que le contaron unos extranjeros que viajaban desde el oriente. Y vino como un niño, como un bebé entró al templo en los brazos de su madre. Un sacerdote lo circuncidó y llevó a cabo todos los ritos y las ofrendas, sin tener la menor idea de quién era él. Lo que ocurrió fue que Dios abrió los ojos de la gente común, pastores, extranjeros y un hombre común como yo, que simplemente vivía en Jerusalén. Déjame contarte un poco más de mi historia. El Espíritu Santo estaba sobre mí, y ustedes ya comprenden lo que eso significa, porque si son creyentes, esto es ahora una realidad en sus vidas. Cuán bendecidos son los que creen, pues tienen el maravilloso regalo de Dios, el Espíritu Santo, con ustedes y en ustedes. Esta es hoy una realidad para cada creyente. Pero cuando yo viví,
Antes de que Cristo viniera no era así. En mi tiempo el Espíritu de Dios se daba solo a algunos, a quienes Dios escogía para llevar a cabo tareas especiales. Supongo que al darles su Espíritu, Dios les estaba confiando tareas especiales a cada uno, de manera que yo disfruté en aquel entonces lo mismo que ustedes disfrutan ahora, el Espíritu de Dios dentro de mí. Otra cosa que deberías saber es que yo esperaba la consolación de Israel. Tal vez debería explicarte lo que eso significa. Algunos de ustedes saben por la Biblia que el Señor Jesucristo ha prometido regresar en cualquier momento. Ahora, ustedes creen eso, ¿no es así? Que Él regresará en cualquier momento. Bueno, mucha gente lo creía en nuestros tiempos también, y desde luego ese es el tema de conversación allá arriba. Un día vendremos con Él, tú subirás y nosotros descenderemos con Él. Nos reuniremos y estaremos siempre con el Señor. Eso podría ocurrir en cualquier momento, pero ninguno sabe si estará vivo el día que eso suceda. Por cierto, nosotros tampoco sabemos cuándo sucederá porque ni siquiera se nos ha revelado allá arriba. Bien, así era exactamente en mi tiempo. Contábamos con las escrituras del Antiguo Testamento que ya se había completado 400 años antes de que yo viviera. La última palabra escrita por el último profeta hablaba del día en que Dios vendría repentinamente a su templo. Sabíamos que esto podía ocurrir en cualquier momento, pero ninguno tenía la certeza de que estaría vivo cuando viniera el libertador, el redentor de Dios. Así que acostumbrábamos orar por su venida. Espero que ahora, al pensar en su segunda venida, ustedes también estén orando. Deben hacerlo. Los primeros de nuestra familia cristiana oraban diciendo, Señor Jesús, ven pronto. Bueno, yo solía orar por su primera venida. A propósito, es algo maravilloso que gente común como nosotros pueda orar. ¿No te parece? No necesitas ser un sacerdote o un pastor para hacerlo. Pero regresemos a la historia, no debo distraerme. Un día ocurrió algo realmente extraordinario. Todo lo que puedo decirte es que Dios me reveló que vería al Cristo antes de mi muerte. Ahora, no me pidas que te lo explique. Dios no consideró apropiado decirlo en las Escrituras y no voy a entrar en eso ahora. Lo que puedo decirte es que recibí esa revelación. Sabía sin lugar a dudas que no moriría hasta ver al libertador que el mundo había estado esperando. Por cierto, es una experiencia interesante saber que vivirás para ver un acontecimiento futuro. Desde luego, hubo momentos en los que estuve bastante enfermo. La gente, preocupada, se preguntaba si llegaría a recuperarme, pero yo nunca lo dudé. Alguna vez tuve un accidente, pero sabía que saldría adelante. Dios me había prometido que vería al Cristo, así que sería inmortal hasta que Él llegara. A veces me preguntaba cómo lo reconocería, pero muy dentro de mí tenía la certeza de que el día que lo viera, sabría que era Él. Pues bien, déjame contarte cómo sucedió todo. Parecía como si toda mi vida hubiese sido una preparación para ese momento, y comenzó como cualquier otro día. Estaba ocupado en mis actividades habituales cuando sentí este fuerte impulso interior y tuve que ir al templo. Dios no solía hablarme de esa manera, pero en esa ocasión fue como una voz en mi cabeza diciéndome, Simeón, ve al templo, ahora mismo. Sabía que debía ir y pensé, Señor, puedo ir cuando termine mi trabajo. Pero eso habría sido desobediencia. Así que fui al templo en ese mismo instante y cuánto me alegro haberlo hecho. Y como era de esperarse, había una multitud de gente. El templo era un hervidero constante de actividad, probablemente como tu iglesia, si eres parte de una de esas iglesias grandes, aunque estoy seguro que ustedes no tienen animales para ser sacrificados. La gente presentaba sus ofrendas y los niños eran circuncidados. Algunos pedían oraciones a los sacerdotes, confesaban sus pecados, mientras que otros simplemente contemplaban el templo. Llegué justo en el momento en que una joven pareja con su bebé en brazos estaba frente al sacerdote. Presentaron una ofrenda de 2 pichones y enseguida el sacerdote circuncidó al niño, algo que seguramente había hecho cientos de veces, y continuó con la rutina como si fuera uno más. Y mientras los observaba, supe que él era el elegido. No me preguntes cómo lo supe,
Solo puedo decir que el Espíritu Santo de Dios me lo reveló. Fue Dios mismo quien me guió para identificarlo. Nunca estuve tan seguro de algo en toda mi vida. Él era aquel a quien habíamos estado esperando. No sé si alguna vez lo notaste al leer la historia, pero nadie lo reconoció por sí mismo. Los ángeles tuvieron que decírselo a los pastores. Los sabios de Oriente tuvieron que ser guiados por una estrella. Incluso Juan el Bautista dijo haberlo reconocido por la paloma que descendió sobre él mientras lo bautizaba. Pedro dijo: «Tú eres el Cristo». Y Jesús respondió: «Eso no lo has descubierto por ti mismo. Bendito eres, Pedro, porque el Padre que está en los cielos te lo ha revelado». Las mujeres fueron a la tumba y la encontraron vacía. No tenían la menor idea de lo que aquello significaba. Fue Dios quien les habló por medio del ángel. Él ha resucitado. Mira, puedes ver que toda la evidencia sobre Jesús está ahí para que cualquiera la examine, y tú deberías hacerlo también. Pero es Dios quien abre los ojos a la verdad. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado La historia de Simeón, en el que estamos estudiando el capítulo 2 de Lucas, y volveremos a este mensaje dentro de un momento. Si no quieres perderte ningún episodio de esta serie en la que conoceremos a distintos personajes bíblicos, sus pensamientos y reflexiones sobre la Navidad, visita nuestra página web y suscríbete al podcast del programa. Esta es una forma muy práctica de escuchar los programas en cualquier momento. Encuentra nuestra biblioteca de enseñanzas y podcast en abrelabiblia.org. Muy bien, volvamos al mensaje. Esta es la historia de Simeón. Mira, toda la evidencia sobre Jesús está ahí para que cualquiera la examine, incluyéndote a ti. Pero es Dios quien abre los ojos a la verdad. Y si hoy reconoces quién es Jesucristo, da gracias a Dios, pues ha sido Él quien te ha abierto los ojos. Bueno, continúo con mi historia. Me acerqué entonces a la familia. Solo un pequeño grupo de personas se había reunido alrededor para la ceremonia, y cuando el sacerdote terminó, le entregó de vuelta el bebé a José. Fue entonces cuando ocurrió. Supe que Dios me estaba dando un mensaje para ser dicho en ese momento, así que toqué a José en el hombro, le expliqué del mensaje que Dios me había dado y luego le pregunté si podía sostener al bebé en mis brazos. José parecía bastante sorprendido, es decir, yo era un desconocido, un hombre común de Jerusalén, ni siquiera era un sacerdote, pero él aceptó y allí estaba yo, imagínate, mirando a los ojos a aquel niño. Y entonces vinieron las palabras a mí. Yo las pronunciaba, pero eran palabras que me fueron dadas. Nunca me había ocurrido algo así, pero pude entender que eso era lo que sucedía cuando los profetas hablaban de parte de Dios. Era Dios mismo quien me daba esas palabras. Por cierto, tuve una pequeña discusión con Pedro sobre esto allá arriba y lo explicó muy bien. Él me dijo: Simeón, los hombres hablaban de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Bueno, luego soltó una carcajada y añadió: sé que es totalmente cierto, porque estas fueron las mismas palabras que Dios me dio para describirlo, y las escribí en mi segunda carta en el Nuevo Testamento. Bueno, pues bien, esto fue exactamente lo que me ocurrió. Estas no eran mis palabras, solo puedo decir que hablé de parte de Dios, impulsado por el Espíritu Santo. Lo sostuve en mis brazos y dije: soberano Señor, mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación para los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Por supuesto, María y José se quedaron absolutamente atónitos. Lo que les sorprendía no eran las grandiosas declaraciones que hacía sobre su hijo, pues ya ellos sabían de su grandeza. Lo que realmente les sorprendía era que un completo desconocido entrara en el templo, pidiera permiso para sostener a su bebé y luego profetizara las mismísimas palabras de Dios sobre él. Y he disfrutado mucho hablar con María sobre eso aquí arriba, y ella me ha dicho: me preguntaba quién podía ser ese hombre, pero sabíamos que Dios estaba hablando a través de ti. Estaba a punto de regresar al bebé a María cuando vinieron más palabras a mí, como un viento que penetra en tu cuerpo en un día frío.
Eran palabras que querían brotar de dentro de mí y supe que Dios quería que dijera algo más. Sosteniendo aún al bebé y de pie junto a su madre, dije: este niño ha sido destinado para caída y levantamiento de muchos en Israel. Las palabras me resultaban extrañas. Podía entender levantamiento, pero ¿por qué caída? Sin embargo, las palabras seguían fluyendo. Y para ser señal de contradicción, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Apenas podía creer las palabras que salían de mi boca. ¿Cómo podía este niño ser luz para los gentiles y gloria de Israel y al mismo tiempo ser una contradicción? Entonces miré a María en aquel momento. Había una belleza en sus ojos que hablaba de la profundidad de su alma. Y mientras la observaba, aún con el niño en brazos, vinieron estas palabras a mí: y una espada traspasará también tu propia alma. Todos nos quedamos paralizados. Entendimos cada una de las palabras que habían sido pronunciadas, pero no alcanzábamos a imaginar lo que significaban. Justo en ese momento, cuando esas palabras fueron dichas a María, llegó una mujer anciana. Su nombre era Ana, y cualquiera que frecuentara el templo la reconocería fácilmente. Ana era de la tribu de Aser. Por cierto, resulta interesante que Aser fuera una de las llamadas tribus perdidas. ¿Sabes? Las 10 tribus del norte que se dispersaron cuando el rey de Asiria invadió el país y que durante los años siguientes fueron conocidas como las 10 tribus perdidas. Pues bien, Ana pertenecía a la tribu de Aser. Y este era un recordatorio de que no estaban totalmente perdidos. Dios conoce a su pueblo y no pierde a ninguno que le pertenezca a él. Bueno, sigo con mi historia. Ana frecuentaba el templo. Sabías que siempre podías encontrarla allí. Era conocida como una mujer de oración, dedicada a la adoración y al ayuno. Aquella maravillosa mujer. Por cierto, nunca subestimes las oraciones de los ancianos. Aquella encantadora mujer era profetisa también, lo cual resulta interesante porque solo un verdadero profeta podía hablar palabras que vinieran de Dios, y no habíamos tenido un verdadero profeta desde hacía ya 400 años. Pues bien, aquí nos encontrábamos de pie juntos. Acababa de pronunciar aquellas sorprendentes palabras sobre una espada que atravesaría el alma de María. Todos quedamos paralizados preguntándonos qué significaba todo eso. Y entonces aparece esta anciana llamada Ana. Y mientras se acercaba a nosotros, Ana comenzó a pronunciar palabras de alabanza y acción de gracias. Era evidente que Ana estaba profetizando y que aquellas palabras nacidas de lo profundo de su alma provenían del mismo Dios. Se elevaban para su alabanza y su gloria. Y pensé para mí mismo: Dios me acaba de dar unas palabras sobre una espada que atravesará el alma de María, y ahora por medio de Ana entrega unas palabras de alabanza y acción de gracias. No logro conciliar estas dos cosas en mi mente. ¿Cómo puede ser que este niño, siendo luz y gloria de Israel, llegue a ser objeto de rechazo? Y que una espada atraviese el alma de María y aún así todo esto sea motivo de alabanza y acción de gracias al mismo tiempo. Estoy convencido de que Ana discernía entonces lo mismo que yo comprendo hoy, que el Cristo de Dios venía a liberarnos. Pero ahora sé también que esa liberación se cumplió a través de su sufrimiento. Él fue despreciado y rechazado. Él se hizo un varón de dolores y experimentado en quebranto. Lo consideramos castigado por Dios, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz cayó sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado La historia de Simeón, basado en el pasaje de Lucas 2. Es un relato en primera persona que nos lleva a imaginar cómo pudo haber sido estar allí, en el lugar de Simeón, sosteniendo a Jesús apenas 8 días después de su nacimiento. Pues bien, nuestro mensaje La historia de Simeón forma parte de una serie más extensa titulada
Historias de Navidad, en la que echamos un vistazo a los distintos personajes de la historia de Navidad y a sus reflexiones sobre el nacimiento de Jesús. Incluimos personajes que estuvieron allí, como José, Herodes o el ángel Gabriel, y también figuras como Adán, el rey David y Abraham, quienes desde su propia perspectiva reflexionan acerca de la Navidad. Es una gran serie y si quieres conocer más, puedes visitar nuestro sitio web abrelabiblia.org. Allí podrás escuchar el programa en línea o descargar gratuitamente el archivo en MP3. También puedes encontrar esta serie en nuestro podcast Abre la Biblia en tus plataformas de podcast favoritas. Nos gustaría contarte sobre un nuevo recurso que estamos muy contentos de compartir contigo. El pastor Colin ha escrito un nuevo libro basado en estos relatos en primera persona acerca de la historia de la Navidad, los mismos que forman parte de esta serie. Colin, ¿el libro contiene estos mensajes en un formato escrito de libro? Este libro toma la esencia del mensaje y lo presenta en un formato mucho más corto, que está diseñado para ser leído con familiares y amigos en la Navidad. Imagínate que mientras estás reunido con tus amigos y con familiares, alguien dice, «Oye, ¿por qué no leemos una de las historias de Navidad?» Pues aquí tienes esta versión corta de la historia de la Navidad vista a través de los ojos del ángel Gabriel, de María, de José, de Simeón e incluso de Herodes. Podrías leer cualquiera de estos relatos fácilmente en 10 minutos y todos te llevarán al mismo corazón del Evangelio. Eso es lo que hemos querido lograr. Hemos querido ofrecerle a la gente un recurso que pueda usar con su familia y amigos para que puedan leer un relato de la Navidad donde el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo sea claro para todos. Puedes descargar una copia digital de Historias de Navidad o de cualquiera de nuestros otros libros gratuitos visitando abrelabiblia.org/libros. Bueno, Colin, al mirar el calendario veo que nos acercamos rápidamente al fin de este año. Sé que es una época en la que muchos hacemos regalos y algunos consideran hacer un regalo a algún ministerio que bendice sus vidas. Y para aquellos que escuchan regularmente Abre la Biblia, este es un momento en el que queremos invitarte a considerar en oración un regalo de fin de año para nuestro ministerio. Pues una de las mayores alegrías y estímulos para mí es escuchar de la gente cómo el Señor está usando el ministerio de Abre la Biblia en sus vidas. Y si esa ha sido tu experiencia, que Dios te ha bendecido a través del ministerio, entonces alabo a Dios por eso. Su palabra cumple el propósito para el que Él la ha enviado. Si Él está haciendo eso en tu vida, eso para mí es una de las mayores alegrías. Y si estás experimentando la bendición de Dios de esa manera, entonces sería una gran bendición para el ministerio de Abre la Biblia si pudieras ayudarnos con un regalo a medida que avanzamos y que puedas ofrendar donde Dios te ha traído bendición. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Simeón, una persona común y corriente, recibió palabras extraordinarias sobre Jesús a los pocos días de nacer. Soy su presentador, Omar Jaramillo, y en el próximo Abre la Biblia seguiremos descubriendo lo que dijo.